Las primeras muestras de escritura humana datan de aproximadamente a 5.000 años. 5 milenios son los que conforman la historia de la humanidad conocida. Durante todo ese tiempo existieron muchísimas personas, familias, culturas, lenguas, hogares, imperios, a la vez que también desaparecieron, para siempre. Por lo que individualmente podemos decir que somos insignificantes, ¿verdad? Piensa que cada una de las vidas de todos los humanos que han vivido, cada uno de sus amores, desgracias, alegrías, objetivos, proyectos, ahora ni siquiera están. La mayoría de sitios en los que vivimos han sido construidos en los últimos 50 años. Antes no había nada. Y ante esto, el humano trata de imponer desde su individualidad que su esencia quede de manera permanente, de uno u otro modo, ya sea de forma artística, arquitectónica, científica o incluso política. Esto no lo realiza para que su nombre quede grabado en un libro de historia, dentro de una etapa de la que la gente se olvida, o en una escultura que envejece como la misma ciudad, pero para sentir que ha hecho algo que directamente, o no de forma tan directa, afectará a más personas. Hola, soy Marco y tengo una pregunta para ti. Sin contar tu vida individual, que espero que haya mejorado, ¿crees que hemos ido a mejor en los últimos 10 años? Es decir, de 2016. Sé que mucha gente tirará para lo negativo y dirá que el mundo va peor. Vaya, que se cae a cacho. Y es que ya han pasado 6 años de la bromita esta de 2 semanas sin clase, que resultó ser una pandemia devastadora. Y bueno, muchos otros acontecimientos que hacen que estemos donde estamos. Conflictos políticos, guerras, tensiones, catástrofes naturales, presión sobre las distintas poblaciones. Sé que lo negativo es lo que más curiosidad genera y las noticias también lo saben. Por eso nos bombardean con ello. Pero aún así, ocurre. Sin querer parecer un tremendista, creo que esto evidencia que las cosas no van de manera perfecta. Y si antes he dicho, sin contar tu vida individual, es porque precisamente ahí se evidencian los síntomas de las diferentes crisis. A inicios de este año, 2026, se ha dado un fenómeno nostálgico, como muchos otros de los que también hablaremos, que es recordar la estética e incluso utilizarla de 2016. Recordar lo que se hizo, el año en sí, las canciones más escuchadas, absolutamente todo. Pero, ¿por qué? Creo que una de las razones podría ser que el acercamiento de los jóvenes y también la expansión a las redes sociales más populares que tenemos ahora se dio en torno a esos años, pero funcionaban de manera completamente diferente. En 2016, Instagram, Facebook o la red que sea funcionaban más como un blog y álbum de fotos como los amigos. Se enseñaba de mayor manera la realidad y se intentaba plasmar un recuerdo. Ahora, las publicaciones, y ojo, estoy hablando en todo momento de personas normales como tú y como yo, no de profesionales ni de famosos, se hacen más para crear una identidad, para mostrar quién es la persona que se esconde detrás del perfil, para mostrar lo buenos que son tus gustos o cualidades. Si antes tu cuenta era una extensión de tu vida, ahora es parte casi inevitable de esta. Y ante la presión, cada vez son más las personas que directamente no se muestran. El contenido era inevitablemente más rústico, y ahora es más diverso y en ocasiones profesional. Lo que no es malo, pero evidencia una oferta que ya llega a todos los grupos de población, de manera que ya estamos todos metidos en el ajo. Además, desde 1992 con Tapestry, el primer Recommender System, es decir, un sistema que le enseña al consumidor aquello que se relaciona con lo que consume, como las pelis de Netflix, dentro del desarrollo que han tenido las inteligencias artificiales, han hecho que con el paso de los años su uso se perfeccione por grandes empresas. Esto, sumado a la inclusión que comenté del Internet en nuestra vida, hace que de manera continua un algoritmo nos atrape, moldee nuestras opiniones y nos aleje en muchísimas ocasiones del mundo real. Claro está que muchos de los puntos, tanto negativos como positivos que he marcado, se intercalan. Por ejemplo, sí que es cierto que el perfil de Instagram decía quién era hace 10 años, sobre todo en el ámbito adolescente, y muchas publicaciones se realizaban para forjar una personalidad. Pero es verdad que de una manera muchísimo más general, el contenido seguía partiendo de la realidad social para la realidad social, y no como ahora. Esto no va solo de 2016, sino también de otras muchas estéticas nostálgicas. Pero antes de continuar, me gustaría decir que el sesgo de generación Z que tengo, es decir, personas nacidas desde los finales de los 90 hasta los 2010 aproximadamente, es altísimo.
Y hay que entender que gran parte de los creadores de contenido que hacen pues estas modas nostálgicas y que utilizan toda esta estética son personas de esta generación, nacidas en una época en donde la introducción de las tecnologías a la vida diaria se estaba dando. Y claro, éramos niños entonces. Y quizás el amor hacia esta estética también está relacionado con la etapa en la que todos tenemos muchas menos responsabilidades y descubrimos el mundo. Pero aún así, hay algo de lo que estas estéticas se diferencian a las actuales: su mirada al futuro. El inicio del diseño y creación por ordenador repercutió de forma directa en la estética de los principios de los 2000. Además, resultó en una implementación en el imaginario colectivo, debido, entre otras cosas, a que se usaban también en las tecnologías cada vez más diarias y en formas de arte. Este nuevo método de creación resultó en una gran cantidad de obras que utilizaban al máximo todas las herramientas posibles, con unas ganas infantiles. Si, como cuando eras niño, abrías cualquier aplicación de pintura y ponías de todo para experimentar. Contraste, texturas metálicas, brillantes, transparentes, burbujas, agua, todo. Esto mezclado con estéticas futuristas como el ClapGen X Soft de inicio de los 2000, que representaba pues plantas, naturaleza, pero conjunto a estaciones de tren, de metro, de bus, es decir, movilidad hacia adelante, hizo que se empezase a utilizar lo informático como medio general de creación. Year 2K es un ejemplo de esto. Con la visión optimista de cara al nuevo milenio, se creaba lo imposible para denotar que se entraba a nuevos tiempos llenos de positividad, esperanza y mejora, cierto humanismo y una combinación sana con la tecnología. Años más tarde comenzó quizá la estética más conocida, el Frutiger Aero, que seguía con esta creación digital, combinando diseños como los anteriores con texturas suaves, acuáticas, muchísimas burbujas, colores, con ideas que se tenían sobre la modernización en los últimos años y mucha naturaleza, coexistiendo con una sociedad ya tecnológica. Los diseños se implementaron en los primeros móviles y algunas consolas, haciendo uso del esquemorfismo, una representación de las funciones digitales con sus contrapartes reales. Por ejemplo, la aplicación de radio o el icono digital se cogió directamente de una representación de una radio real. Actualmente los diseños son mucho más planos y menos realistas, podríamos decirlo. Pero claro, eso ya se nos ha instalado en la mente. Esto ha conseguido familiarizar a la población. Cuando anteriormente se pensaba en el futuro para crear, ahora se hace en el pasado. Es increíble cómo de común se ha vuelto pensar con nostalgia en una época que no ha transcurrido hace mucho, pero que, efectivamente, ha transcurrido. Los intentos de volver a utilizar esta estética e incluso hacerlo como un modo de vida evidencian algo. Nadie es tan nostálgico cuando las cosas van bien, y por lo visto no lo hacen. Una tecnología que nos salvaría estando en vínculo con la naturaleza, finalmente está destruyendo ambas. Y no solamente en el plano físico, sino también en el mental. La euforia económica vivida en algunos países al inicio del milenio se disipó con dos acontecimientos brutales: la crisis de 2008 y la pandemia. Una política de cooperación, globalización y en general de que todo esté ligado, se ve que finalmente resulta en lo mismo de siempre, en lo que existía antes pero con un nombre más bonito, en que se enriquezcan unos pocos mientras los demás tenemos menos. Hace poco vi un vídeo de Rare Aesthetic, el internacionalismo positivo que se nos enseñaba en la escuela. Y es que es normal llegar a frustrarse o entristecerse cuando se nos educó creyendo en un sistema que nos haría grande, en un sistema que haría que el mundo fuese mejor del que estamos. Pero ahora parece todo lo contrario. No sé si se seguirá enseñando eso que he dicho antes. Y es que es normal que exista tanta frustración, tanta tristeza, tantas ideas que van en contra de este sistema en el que se nos enseñó y en el que se nos educó, debido a que básicamente está fallando o no se ha conducido por el camino que debería haberse hecho. Es normal que pensemos que todo está perdido, cuando desde pequeño se nos dijo que el futuro iba a ser de una manera y está resultando pues bastante diferente. Y sí, que se disipe este sueño, aunque parezca que no, sirve a unos pocos. Solemos sentir nostalgia cuando el pasado luce mejor que el presente, o bueno, al menos así nos lo dice nuestra mente. Si Tomás Moro nos habló de una utopía como ese ideal futuro en el que debemos de basarnos para ir construyendo poco a poco una mejor realidad, Zygmunt Bauman nos dice que lo que prima actualmente es la retropia. Esto significa que nuestro futuro se está construyendo en base
a lo que sucedió anteriormente. Y puede que a veces incluso se falsee o no se diga cómo fue en realidad, que en muchas ocasiones lo es así, como que se idealice, ya que la retropía no se sirve de datos objetivos, sino que se sirve de emociones. Y cuando la nostalgia entra en la política, deja de ser dulce para convertirse en amarga. Y que, como he mencionado antes, lo estamos idealizando, lo estamos falseando. Y esto nos lleva inevitablemente a que ante algo que no nos guste nos refugiemos en ello, pero no para actuar, sino solamente para contemplar, llevándonos a la inacción. Soy consciente en que soy el primero en criticar muchos de los aspectos actuales y decir que en el pasado se hacía mejor, lo sé, pero eso no quita que no se puedan criticar algunas dinámicas actuales que sí han empeorado respecto a hace unos años. El problema es cuando se hace de manera general, en que lo que había antes es mejor que lo que hay ahora y que lo que habrá después. Y si el futuro llega a construirse de una manera en la que se tengan los ojos puestos en el pasado, pero no en un pasado real con todos sus problemas, sino en un pasado que queremos, en un pasado que inventamos, en el que estábamos en la jerarquía algunos pocos y otros no, acabará resultando en una realidad paticoja, en una realidad en la que el progreso se convirtió en volver a lo que más nos hizo daño. La nostalgia es una de las muchas maneras que hay de refugiarse de un presente que no nos gusta. Víctor Frank, psicólogo vienés, superviviente de hasta 4 campos de concentración, confesó que tenía conversaciones imaginarias en su cabeza con su mujer para resistir tan cruenta realidad. Recordaba las acciones más insignificantes, las recordaba ella de un modo súper idealizado, y eso le servía para seguir adelante. Sin embargo, una noche, mientras escuchaba a lo lejos una melodía entonada por un violín, recordó que ese día era el cumpleaños de su esposa. Aquella música se convirtió de repente en la herramienta más grande de su melancolía. La nostalgia hace que sigamos adelante, que nos ensimismemos, que sonriamos, pero también que no podamos continuar, que nos duela mucho lo que ya hemos vivido. Es ahí donde el arte, lo más cotidiano e incluso nuestro modo de vida antiguo se convierte de repente en el objeto más codiciado, cuando en esa época resultaba común. Y si el pasado no nos puede ayudar a resolver el presente, solo queda una cosa: el futuro. Sin embargo, como hemos comentado antes, el futuro parece desolador y sigue la dinámica actual. Gunther Anders, filósofo alemán pacifista, quien estuvo casado durante un tiempo con Hannah Arendt, afirma que el avance tecnológico se usó de manera que proyecta poder y fuerza en vez de ser un bien para el humano. El Holocausto, las bombas atómicas lanzadas en Japón, además de su propia existencia, y el daño constante que se le hace al planeta para extraer recursos, fomentando nuestro consumismo, son 3 ejemplos muy grandes de este uso tecnológico de la violencia para imponer poder. Creo que si siguiera viviendo aún en día, se sorprendería del uso que se le sigue dando a la tecnología. El apocalipsis, el fin de la raza humana, no sería por tanto un acontecimiento aislado, algo que sucede de repente, como todos lo creemos, sino un proceso continuo del que ya formamos parte. Esta idea es muy inquietante, porque si siempre pensamos que quizá podamos frenar ese fin tan repentino, quizá estar ya en ello supondría que no nos demos cuenta, como aquella persona que se queda dormida en una habitación cerrada con una candela. Su muerte no será dolorosa, pero nunca sabrá que no va a despertarse. Y repito, la situación general hace que cada persona tome un camino para evadirse. Al que le vaya bien, quizá no querrá saber sobre el caos externo y continúe con su vida, como es obvio. Y al que le vaya mal, bueno, tendrá varias opciones. Y para cada persona que se plantee cómo afrontar lo malo e intentar cambiarlo, bueno, hay que distinguir entre una vía u otra. Lo primero, puedes evadirte en el mundo de los estímulos, ya que para eso estamos en la época de la historia donde más fácil acceso tienen. Es decir, vivir en un mundo falso. Al final resultará que, bueno, relativamente estarás más contento que si ves lo que pasa alrededor y lo aceptas tal y como es sin hacer nada. Lo segundo sería intentar darle un sentido a ese sufrimiento y pensar que la crisis, en cualquier ámbito, es simplemente un indicio para pensar que las cosas pueden mejorar. Mencioné al principio del vídeo que ya que nuestra vida
es tan sumamente insignificante comparada con pues, toda la historia y todas las personas que han existido, nuestra vida, lo más preciado que tenemos sería un simple tránsito, por lo que, ¿qué más da, verdad? Pero esa misma transitoriedad la que determina qué hacer con nuestra vida. Y como también mencioné al principio, el humano busca la trascendencia, busca dejar huella. Y esto puede ser de manera positiva o negativa. Víctor Frank, y lo cito de nuevo, nos dice que la autorrealización se le escapa a aquellas personas que la buscan por sí mismos y que las que la plantean por las personas amadas o por una causa son las que al final lograrán tenerla. Soñar en acercarse a una utopía era, como hemos visto antes, algo real hace unos años. Y aunque no podamos depender de una ilusión, sea la nostalgia que nos recuerda un pasado bonito o la utopía que nos llevaría a un futuro soñado, nos ayudan a reconfigurar nuestro presente para así acercarnos a unas metas. La voluntad de cada uno siempre pasa por imaginar cómo será su futuro y cómo quiere que sea. Tenemos que comprender que lo peor que nos puede pasar es que nos roben nuestro futuro, que condenen a nuestra generación a sufrir más para beneficiar a los que nos están engañando. La creación artística u cualquier otro tipo de obra de trascendencia para la posteridad es el punto de partida perfecto para combatir la dinámica actual, así disfrutando del camino. Un proyecto común, por muy ambiguo que sea, deberá de comprender todas las necesidades individuales de los que lo conforman, siendo este el verdadero significado de una sociedad democrática y libre, por mucho que intenten sobresaltar sus defectos. Buscar una maximización del bienestar, mientras cada uno realiza su proyecto vital, cumpliría, pues, la máxima de Víctor Frank. La autorrealización se conseguirá al entregarse a una causa o persona amada, y nunca podrá realizarse solo pensando en sí mismo. Muchas gracias.